se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Decláralo. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Desde el norte trae aliento, aliento del cielo que trae vida. Sí, desde el norte trae tu sol. Vivifícanos, Señor, trae vida. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Y con vientos. Gracias, Jesús. Me rejuveneceré. Sí, mi Rey. Que mi fe nunca se agote. Y tú me ensanchas. Me rejuveneceré. Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe nunca se agote. Y tú me ensanchas con poder. Vientos del cielo me rejuveneceré. Nunca se agote. Dile al Señor que nunca se agote, que nunca se apague esa fe que tú pusiste en el corazón, Señor. La gloria. Gracias, Señor. Tú me ensanchas con poder, con vientos desde el cielo, el viento del Espíritu Santo. Bendito eres tú, te amo, Señor. Dependemos de ti, amado Espíritu Santo. Dependemos de ti. Dependemos de ti, Señor. Estamos en tu presencia y te amamos, Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Vientos de gloria, vientos de gloria, vientos de gloria en la iglesia. Vientos de gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ponemos la música de fondo y vamos a tratar un tema en el cual Dios nos viene hablando. Tomen asiento, por favor. Y una de las cosas que el Señor desarrolla en la vida de sus hijos en la iglesia es la fe. Pero la fe no florece en las circunstancias de tranquilidad y de comodidad. La fe florece en el suelo de la aflicción, en el suelo de muchas veces la tragedia, la incertidumbre, el dolor. Ahí es donde la fe aflora y florece. Gloria sea al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. La fe aflora en las circunstancias adversas. Dios, cuando nos dio la fe, hizo que ella pueda fructificar y crecer en esas circunstancias. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre un hombre que
al ver las circunstancias que lo rodeaban, de repente le sucedió lo que nos suele suceder a muchos. Perdemos la fe. Él perdió la fe. Y por poco pierde el propósito de Dios para su vida, porque la Biblia declara que el justo por la fe vivirá. Gloria sea al nombre de Jesús. Y vamos primero, gloria sea a Dios, aleluya, al libro de Romanos, capítulo 1, 16 y 17. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos no se avergüenzan? ¿Pero por qué no se avergüenzan? ¿Será que el Evangelio es un cuento? No lo es. ¿Que el Evangelio es una historieta? No lo es. ¿El Evangelio es una fantasía? No. ¿Qué es el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Ah, sí, pastor, pero salvación sí, yo acepto a Jesús, creo en Él y sabemos que somos salvos, pero Dios no es solamente salvación en el futuro, es salvación ahora mismo. Porque creer en lo futuro, sí, yo creo que iremos al cielo y va a venir el Señor a buscarnos y estamos hablando de cosas futuras. Pero cuando Dios te dice: ¿y crees que yo soy salvación ahora? Gloria sea al Señor. Cuenta una historia que una vez hubo un famoso equilibrista que extendió a lo largo cruzando las cataratas del Niágara, una cuerda larga, bien tensa, y el equilibrista pasaba con su vara haciendo equilibrio y cruzaba las cataratas del Niágara. Y la gente lo ovacionaba, la gente le aplaudía porque sabían que ese hombre era inigualable en el equilibrio. Decía, él dijo: ¿cuántos creen que yo puedo ir y volver? Sí, decían todos, nosotros creemos, tú puedes. Y el hombre iba con su vara caminando y llegó a un lado y volvió de regreso haciendo equilibrio. Y después dijo: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar con una carretilla? Sí, tú puedes. Y agarró la carretilla y llevó la carretilla hasta el otro lado y luego regresó con la carretilla. Así cuenta esta historia. Todos lo ovacionaban, todos le aplaudían, todos hablaban cosas maravillosas de él. ¿Cuántos creen, dijo, que yo puedo llevar a un hombre dentro de esta carretilla, llevarlo y traerlo? Sí, decían todos, tú puedes, nosotros creemos. Y había uno que era el que más saltaba y más declaraba de que confiaba en que él podía hacerlo. Tú puedes hacerlo. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Sí, yo estoy seguro que tú lo puedes hacer. Ven y sube a la carretilla, le dijo. Y quedó paralizado. Pero ven y sube a la carretilla. No, mejor que vaya otro. Pero no dijiste que tú crees que yo lo puedo hacer, que puedo ir del otro lado de las cataratas del Niágara y volver con una persona. Tú me dijiste, tú dices que yo lo puedo hacer. Sí, yo lo creo. Pues ven, no, que vaya otro. Y a veces nosotros estamos en esa situación delante de Dios. Sí, Señor, Cristo vive, Él tiene poder, Él es nuestro sanador, Él salva, Él restaura. Pero cuando nos toca de cerca, cuando nos tocan las fibras nuestras, la situación adversa, nuestra fe parece derrumbarse. Y suele ser normal, aunque no debería serlo, porque en la historia bíblica vemos que Pedro se derrumbó cuando él tenía fe, pero vio los vientos y las olas y su fe se le fue. Elías, mientras todos le tenían temor y respeto porque Dios contestó a su oración, él se sentía poderoso, pero cuando una mujer no le tuvo miedo y lo amenazó, salió huyendo. David enfrentó a un gigante que todo Israel le tenía terror, pero cuando se levantó su propio hijo contra él, él salió disparando y huyendo, temiendo por su vida. ¿Qué es lo que nos pasa?
¿Dónde está nuestra fe en ese momento? A mí me ha pasado muchas veces haber circunstancias en las que mi fe ha explotado, se manifestó y Dios hizo un milagro, y circunstancias en las que ¿dónde está? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Acá vamos a leer la historia de un profeta. Dice: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente y también al griego. Eso decía siempre Pablo. Pero el 17 dice: porque en el Evangelio. ¿Y qué decía que era el Evangelio? ¿Qué era el Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El anterior versículo decía que era poder de Dios. Porque en el Evangelio, que es poder de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. La justicia en medio de la circunstancia, la justicia que revela el poder, se revela solamente por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y ahora vamos al libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Pero menores porque escribió poquito, no porque sea menos que cualquier profeta. Se habla de profetas menores porque los libros de ellos eran más chicos. Y se habla de los profetas mayores. Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías. Profetas mayores, porque escribieron largos historias. Después tenemos a Amós, Habacuc, Zacarías, Malaquías, Abdías. Tenemos varios libros que son cortitos, Joel, y le llaman profetas menores. Pero no son menores delante de Dios, pues sus enseñanzas y sus historias dejaron grandes revelaciones para el pueblo de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. Vamos adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Habacuc 1:1 y en adelante. Seguimos. Versículo 2. Escuchen cómo habla Habacuc. Esto no es un lenguaje en el cual alguien que está acostumbrado a hablar con el Señor se tiene que expresar delante de Dios. El lenguaje de Habacuc parece un lenguaje muy irreverente de repente. ¿Y cuántas veces nos pasa, hermano, que cuando estamos indignados, dolidos, desconsolados, se nos quiere ir la lengua para decirle a Dios unas cuantas cosas? Sí, seamos honestos. ¿Hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero Dios le dice, Dios cuando escucha a una persona así quejarse, a Dios no le inmuta. Dios es inmutable. Dios conocía el corazón de Habacuc. Ahora vamos al trasfondo. ¿Qué era lo que estaba viendo Habacuc? Que a él le dolió tanto. Él vio cuando los enemigos de Israel invadían y mataban y destruían al pueblo de Israel. Los caldeos, los babilonios. Los caldeos invadieron Babilonia, pero los babilonios primero lo hicieron con Israel. Entonces Habacuc, que era contemporáneo de esos años, vio la invasión de los enemigos y cómo mataban al pueblo de Israel. Pero no era algo sorpresivo, porque Dios ya lo había avisado a través del profeta Jeremías, a través de otros profetas. Ya le venía hablando al pueblo de Israel que juicio venía a causa de tantos años y siglos de idolatría.
y que Dios iba a llevar cautivo a Israel a la tierra de los asirios durante 70 años. Y en esa época aparece Habacuc, y a Habacuc le tocó ver esa circunstancia. Habrá siervos y siervas que le tocará ver circunstancias que uno no quisiera ver. Quisiéramos vivir una vida sin ver problemas. Y decir: Señor, yo no quiero ver esto. Señor, yo no quiero ver aquello. Yo no quiero ver lo otro. Es imposible. Es imposible porque estamos en un mundo de dolor. Hoy en día se predica mucho un evangelio facilista, de éxito y prosperidad. Entonces vemos a los grandes hombres de Dios y parece como que la tienen toda fácil. Pero no es así. Gloria sea al Señor. Hay luchas, hay conflictos. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios, aprobados por Dios, son perseguidos. Tienen luchas, hay oposición. Los únicos que las llevan siempre tranquilos y sin problemas suelen ser los falsos profetas. No tienen problema nunca porque hablan a la gente lo que la gente quiere oír. Pero por decir la verdad y hablar el evangelio, tendrás persecución. Habrá. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, y ahí le está explicando a Habacuc, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es, está hablando de los caldeos, son formidables y terribles, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Los caldeos tenían leyes, eran muy avanzados en leyes, eran muy poderosos militarmente. Sus caballos serán más ligeros que leopardo. Miren, Dios asustando al pueblo. ¿Saben lo que va a pasar con los caldeos? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Los vas a destruir? No por ahora. Los caballos de ellos van a ser muy rápidos, Los caballos serán muy rápidos, más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. ¿Saben lo que es terraplén? Como una montaña de tierra. Por más que pongan la muralla más alta, levantará una montaña de tierra y avanzará. No tenían miedo. Ellos tenían todo el tiempo, asediaban las ciudades. Gloria sea Jesús. Versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Sí, decía Dios. Yo sé que ellos van a glorificar a sus dioses. Sí, yo lo voy a permitir. Aunque sus dioses no son dioses, yo les voy a permitir porque será para juicio, para castigo. A veces, hermano, Dios pasa juicio y sufrimiento con un propósito, en algunos para levantar su fe, en otros para quebrantamiento, en otros para que luego se vea la gloria de Dios. Pero Dios siempre quiere manifestar su gracia, siempre quiere manifestar su bendición. ¿Cómo accedo a ella, pastor? ¿Cómo accedo? Ahora lo vamos a ver. Gloria sea al Señor. Entonces responde Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará.
Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Le estaba diciendo a Habacuc: ¿no te das cuenta, Dios, que ellos van a glorificar a sus dioses si tú permites eso? Pero a Dios no le importaba, porque el día del juicio había llegado. Y cuando Dios nos habla por mucho tiempo, nos habla, y no entendemos, y no escuchamos. Estaba hablando yo con una joven que le predicó a un muchacho. Le predicó, le habló, le advirtió. Recibió la advertencia de Dios, recibió el aviso. Fue invitado a la iglesia. Esta joven insistió, pero me decía: pastor, él amaba el mal. Le gustaba estar en la droga, en las malas juntas. Y por más que insistí, nunca logré que viniera a la iglesia. Llegó el tiempo y Dios lo cortó. Dios llega un momento que ya no llama más. Dios llama, Dios avisa. Mira, hermano, si cada advertencia que yo he dado aquí sobre cuidar la salvación y apresurarse, si cada vez que lo hice yo tuviera un ladrillo por cada vez que di de acá una advertencia, si tuviera un ladrillo ya hubiera edificado una casa más grande que este templo. ¿A cuánta gente amonesté? ¿A cuánta gente le advertí? ¿A cuánto les avisé? Y hoy en día están en el cementerio. Un montón. Y ustedes también les han avisado a muchos. Y no están. Porque no podemos jugar con la salvación. Porque Dios es poder, es piedad, es misericordia. Pero llega un momento que Dios dice: ahora voy a enviar juicio. Gloria sea al Señor. Entonces, Habacuc en el capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Estaba un poco soberbio Habacuc, duro. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Esta visión la escribió para nosotros Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Se tarda a veces Dios, pero Dios te dice: se tarda lo que te prometí, pero sigue esperando. Espéralo, gloria sea al Señor, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué dice la palabra? El que no es recto se enorgullece, se revela, se ensoberbece. Gloria sea al Señor. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Gloria sea al Señor. Vamos al capítulo 3. Habacuc, después de que Dios le muestra el por qué vino ese repentino ataque contra Israel y cómo la ciudad fue arrasada, después de que Habacuc ve todo eso, Dios le muestra por qué fue necesario. A veces es necesario que a través del dolor, la tribulación, la enfermedad, muchas veces nuestro corazón sea quebrantado y se humille. Porque los corazones no los conocemos nosotros. Yo no conozco el corazón de cada uno de los que están acá, ni ustedes conocen el mío. Pueden decir: el pastor tiene buen corazón. ¿Me conoces? Puedes conocerme por mis obras, porque las obras, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis.
Pero nunca se conoce una persona totalmente. Ni a tu esposo ni a tu esposa los conoces totalmente. Solo Dios. ¿Quién lo conocerá el corazón? Dice Dios. El corazón que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y veo el corazón, y le pagaré a cada uno conforme sea su obra. Aleluya. Cuando al fin Dios le hace comprender a Habacuc el porqué de ese juicio y le da una promesa de restauración, Habacuc ora a Dios, porque Dios es un Dios de promesas. El anhelo de Él es restaurar, es bendecir, es sanar, es obrar. Él se glorifica en manifestar su gloria. Tiene más anhelo de hacer milagros de lo que nosotros nos imaginamos. En el versículo 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Estaba diciendo: Señor, perdóname por haberte hablado así. Perdóname. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Miren qué oración. Aviva tú estás obrando en mi familia, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en mi familia. Tú estás obrando en mis hijos, Señor. Aviva tu obra en mis hijos. Estás obrando en mis padres, Señor. Aviva tu obra en mis padres. Estás obrando en mi trabajo, Señor. Aviva tu obra. Que no sea lo que tus ojos ven, lo que dictaminen lo que tu corazón ha de creer, sino lo que Dios te dijo y Dios estableció. Eso debe tu corazón creer. Lo que Dios dijo, no lo que tus ojos ven. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y empezó a declarar: Él vendrá, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y el resplandor fue como la luz, y allí estaba escondido su poder. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Esos viejos coritos que cantábamos. Pero a veces cantamos muchas cosas, pero no lo vivimos. Dios quiere que vivas lo que Él te enseñó desde tus comienzos en la fe. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispararme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Miren ustedes, después de esa oración, declarando
lo que estaba sucediendo, de repente él reacciona. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, lo que Dios no quiere que niegues la realidad. Miren lo que está diciendo Habacuc. Está contando toda la destrucción que hizo el Señor por causa de su juicio. Dios no quiere que niegues la realidad. Dios quiere que creas a lo que Él puede hacer en medio de la realidad que estás viendo. Porque el reino de Dios y su justicia se manifestará, como dice en la escritura que leíamos hace un momento, solamente por fe y para fe. Cada vez que los discípulos oraban por algo y no sucedía, ¿por qué no tenéis fe? Pedro se hunde, Jesús lo saca, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La tempestad se desata, el barco se está hundiendo, Jesús detiene la tempestad. ¿Cómo no tenéis fe? A veces te hace pasar de vergüenza, Señor, ¿no? Dice, che, ¿y todo lo que te enseñé? ¿Todo lo que te hablé? Señor, aumenta. Llegó un momento que los discípulos le rogaron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús no les dijo, yo les voy a aumentar la fe. Lo que Jesús hizo, darles a entender cómo es la fe. Si tuvierais fe, hijo, como un grano de mostaza. Porque el Señor estaba diciendo, ustedes tienen fe, pero no la han reconocido todavía. Hay un misterio con respecto a la fe. A todos nos falta que se nos revele. Porque podemos leer toda la Biblia, pero necesitamos que se convierta en un rema, en una revelación. Cuando la palabra cobra vida delante tuyo, ahí se desata el poder. El poder se desata cuando te cae la revelación. Aleluya. En el momento cuando, yo he contado muchas veces el testimonio, cuando me cayó la revelación de que yo tenía que humillarme y confiar en Dios de que Él me iba a proveer lo necesario, ahí Dios rompió la opresión que había sobre mí, el afán, y Dios derramó la bendición. Cuando se me reveló la palabra, aunque el diablo me asateaba la espalda, se me reveló que por su llaga yo soy sano, ahí se manifestó el poder. Se te tiene que revelar. Y no lo puede hacer tu pastor por vos. Cada uno tiene que tener su experiencia. Se te tiene que revelar. Y acá a Habacuc se le revela y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Él está hablando de ver. No florece, no hay frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¡Wow! ¡Qué terrible! Era un desastre lo que está describiendo. Pero a pesar de todo eso dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira una cosa, acá hay algo que se está revelando. En medio de la prueba, del dolor, de la angustia, Dios quiere que te alegres en Él por lo que Él va a hacer. Cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, después de haber sido azotados, lastimados, humillados, avergonzados y puestos en lo más profundo, ¿qué hicieron ellos? Lloraban y lamentaban, se quejaban y renegaban. No, adoraban a Dios con himnos. Estaban súper contentos. Y cuando adoraron a Dios con himnos, Dios hizo temblar la tierra y el milagro se manifestó. Cuando nos gozamos, gloria sea al Señor. Cuando Josafat esperaba, él con su pueblo, el ataque de un gran enemigo, Josafat tenía en su corazón toda la confianza en Dios. Entonces le dijo Dios, ¿sabes qué? No van a pelear ustedes, voy a pelear yo por ustedes. Entonces Josafat lo que hizo, sacó a todos los músicos adelante a adorar y alabar a Dios. Y mientras adoraban y alababan a Dios, Dios desbarataba a los enemigos. Entonces, ¿cuál es mi actitud en medio del problema? Alábame, te dice Dios. Dios quiere que le adores. Adorarle, alabarle. Con todo yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya, gloria a Dios. Y yo quería terminar este mensaje, gloria sea a Dios, con la historia que les estaba contando hoy. Hoy les estaba contando una historia, ¿se acuerdan? De un general de Dios. Esto es sacado del libro Los Generales de Dios. ¿Quiénes eran esos generales? Hombres de fe. Hombres de fe, hombres que confiaban en Dios, no importa la circunstancia que estaban viviendo. Había un hombre, gloria sea al Señor, que se llamaba, gloria a Dios, John Alexander Dowie. Él nació en el 1800 y pico, siglo XIX. Este hombre se crió en el Evangelio, pero tuvo que pasar circunstancias terribles para que él tenga un encuentro con la fe. Yo predico fe. Yo quiero que la iglesia que Dios me ha dado sea una iglesia que camine en lo sobrenatural. Yo no puedo pretender que la iglesia camine en lo sobrenatural sin enseñarle fe. Y la fe se manifiesta en las circunstancias adversas. Así que si está pasando circunstancia adversa, prepárate. Porque Dios va a manifestar su poder. Eso es lo que Él quiere hacer. Miren lo que le pasó en una oportunidad a este hombre. Este hombre en una campaña fue desafiado. Fue desafiado. Le dijeron, ¿se atreverá a orar por lluvia? Era una región donde no llovía hace muchísimo tiempo. La sequía había destruido todo. No había alimento, los animales morían, las plantas se secaban. Entonces lo desafiaron, ¿se atrevería a orar por lluvia? Si lo hace y no llueve, entonces usted no es Elías, le decían. Usted no es Elías. ¿Qué viene a predicarnos acá? De tanto Elías y tanto... ¿Vieron cuando te desafían en la fe? Es fuerte eso, cuando te desafían. Usted no es Elías. Y si no lo hace, si no ora por lluvia, entonces porque tiene miedo. ¡Wow! Delante de todos lo desafiaron así. Y eso es aún peor. Era el diablo riéndosele en la cara, desafiándolo. Vos no sos Elías para orar por lluvia. Y si no lo haces, no orás, tenés miedo. Finalmente, el predicador, al oír ese desafío delante de toda la multitud, cayó de rodillas detrás del púlpito. Nunca antes la gente había escuchado sus oraciones con tanta tensión en la espera. Y él dijo, Dios, Padre nuestro, hemos visto el sufrimiento de esta tierra. Mírala ahora en tu misericordia. ¿Qué decía Habacuc? En la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, mírala ahora en tu misericordia y envía la lluvia. De repente, aleluya. Dice que el sobrevedor general se detuvo. Luego dijo, vayan pronto a sus hogares, porque hay sonido de abundancia de lluvia. Y tan pronto como la multitud se volvió para salir, la lluvia descendió en torrente. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Le tocó a este hombre, John Alexander Dowie, vivir un tiempo de horror, de muerte, porque todos a su alrededor iban muriendo a causa de una peste. Dice que mientras pastoreaba la iglesia de Newton en Estados Unidos, una plaga mortal barrió con la región, particularmente, en Australia, alrededor de Sydney, y la gente moría en tales cantidades que la población estaba totalmente paralizada de terror. A pocas semanas después de haber asumido el pastorado en su nueva iglesia, Dowie ya había oficiado más de 40 funerales. A poco de
de empezar su pastorado, más de 40 funerales tuvo que hacer. La enfermedad y la muerte parecían estar esperando a la vuelta de cada esquina. La tragedia de esta situación golpeó el corazón de Dowie de tal manera que comenzó a buscar inmediatamente respuestas. Y sabía que esas respuestas estaban a su alcance en la palabra de Dios. Y dice, escuchemos la nota trágica en las propias palabras del joven pastor. Y él escribe esto: estaba sentado en mi oficina en la iglesia congregacional de Newton, un suburbio de Sydney, Australia. Mi corazón estaba muy cargado porque había estado visitando en sus lechos de enfermedad y muerte a más de 30 miembros de mi congregación y había devuelto el polvo al polvo de la tierra en más de 30 tumbas en unas pocas semanas. Y nosotros nos quejamos a veces porque se nos murió uno o dos. Pónganse al lado de lo que estaba viviendo este pastor. ¿Dónde estaba aquel que sanaba a sus hijos sufrientes? Ninguna oración por sanidad parecía llegar a sus oídos, pero yo sabía que su mano no se había acortado. A veces me parecía que podía oír la triunfante burla de los enemigos creciendo en mis oídos mientras yo hablaba a los deudos las palabras de cristiana esperanza y consolación. La enfermedad, la sucia hija de Satanás, y el pecado manchaba y destruía, y no había un liberador. Y ahí estaba yo, sentado con mi cabeza hundida bajo el peso de la pena por mi pueblo afligido, hasta que lágrimas amargas vinieron a aliviar mi corazón ardiente. Entonces oré pidiendo un mensaje, y las palabras del Espíritu Santo inspiradas en Hechos 10:38 se me presentaron en toda la brillantez de su luz, revelando a Satanás como opresor y a Jesús como el sanador. Poneme por favor Hechos 10:38. Aleluya. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entendió que esto no era algo de Dios que estaba pasando, era que el diablo estaba matando y Jesús era el único que podía obrar un milagro. Mis lágrimas fueron enjugadas, mi corazón se fortaleció, vi el camino hacia la sanidad y dije: Dios, ayúdame ahora a predicar la palabra a todos los que están muriendo a mi alrededor y decirles que es Satanás quien aún enferma y Jesús quien aún libera, porque Él sigue siendo el mismo hoy. El sonido de la campanilla y varios golpes en la puerta. 2 mensajeros casi sin aliento que decían: oh, venga enseguida, Mari está muriendo, venga y ore. Salí apresuradamente de mi casa sin siquiera ponerme el sombrero. Corrí calle abajo, entré al cuarto de la dama que moría. Allí estaba gimiendo, apretando los dientes en medio de la agonía del conflicto con el destructor. La miré y se encendió mi ira. Aleluya. Esa era una ira que venía de Dios. Sucedió en forma muy extraña. La espada que necesitaba estaba aún en mis manos y ya nunca la pondría a un lado. El médico, un buen cristiano, caminaba en silencio de un lado a otro del cuarto. Entonces se acercó y me dijo: Señor, ¿no son misteriosos los caminos de Dios? ¿Los caminos de Dios? No, Señor, esto es obra del demonio y es hora de que clamemos a aquel que vino a destruir la obra del diablo. Ofendido por las palabras de Dowie, el médico salió del cuarto. Dowie se volvió hacia la madre de Mari y le preguntó
por qué lo había mandado llamar. ¿Cómo hacía Jesús? Estaba el enfermo, pero él decía: ¿qué quieren que le haga? ¿Por qué lo había mandado llamar? ¿No es obvio? Pero el Señor obraba así. Luego de escuchar que ella quería una oración de fe, el pastor se inclinó junto a la cama de la niña y clamó a Dios. Instantáneamente la niña se quedó quieta. La madre preguntó si su hija había muerto, pero Dowie contestó: no, ella vivirá. La fiebre se fue. La nena se movía porque estaba agonizando, pero cuando dejó de moverse es porque había cesado la agonía. La fiebre se fue. Pronto la jovencita estaba sentada en su cama y comiendo. Se disculpó por haberse dormido tanto y exclamó cuán bien se sentía. Y mientras el pequeño grupo agradecía al Señor, Dowie fue al cuarto de su hermano y su hermana a orar por ello, y también ellos fueron instantáneamente sanados. A partir de ese momento, la plaga se mantuvo alejada de la congregación de Dowie. Ningún otro miembro de su iglesia murió de la epidemia, y como resultado de esta revelación surgió el gran ministerio de sanidad de John Alexander Dowie. No hay tiempo para desarrollar la historia de este gran general de Dios, pero ¿quién te dice, si estás pasando una circunstancia similar, que Dios quiere manifestar su poder? Aleluya. Es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de decir: Señor, ¿qué quieres hacer? Tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú no cambias, Señor. Tú no cambias. Somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros los que hemos perdido la fe. Somos nosotros los que no oramos con el fervor que oraba tu iglesia primitiva. Señor, perdona, Señor. Perdona nuestro pecado. Perdona porque a veces predicamos y luego cuando tenemos que vivir lo que predicamos no lo hacemos, Señor. Perdona, Señor. Yo pido perdón por mí y por la congregación. Señor, perdónanos porque hemos pecado, yo y toda la congregación, Señor. Yo y todos mis hermanos hemos pecado, Señor. Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él vive. Él tiene poder, iglesia. Él no ha cambiado. Aprovechemos las circunstancias adversas para declarar la gloria de Dios. No hables lo negativo, no hablemos lo negativo. Es muy fácil, es muy tentador cuando vemos algo malo declararlo. No sirve de nada. No cambiamos las circunstancias, pero si empezamos a declarar la palabra de Dios, movemos el reino de Dios a nuestro favor. El reino de Dios se mueve, los ángeles operan, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Tenemos que aprender a hablar. Señor, enséñanos a hablar por la fe. El justo por la fe vivirá. Que Dios los bendiga y que en este tiempo podamos, a través de la fe, ver la gloria de Dios. Y yo creo que este es un tiempo en el que Dios va a despertar su poder en medio nuestro. Yo creo que vamos a ver la gloria de Dios. Yo creo que voy a escuchar testimonio. Me acuerdo de la historia de ese hombre que estaba tan desanimado. Estaba tan desanimado, él con su familia, estaba ahí en la iglesia, deprimido, angustiado por un problema que estaba pasando. Y el pastor viene y le digo, ¿y Dios nunca escuchó una oración suya? ¿Nunca le contestó? Pastor, ¿qué pasa? Que hace tanto tiempo fue. Y cuénteme cuando Dios le respondió. Y una vez estaba pasando por una enfermedad y clamé, busqué a Dios y Dios me sanó, sí. ¿Y cuánto más? ¿Qué otra cosa más hizo Dios? Y una vez también estaba orando porque no tenía trabajo. Y de repente Dios me abrió puertas y empezó a entrar el trabajo. Y empezó. ¿Alguna más cosa más? Le contestó Dios. Sí, yo estaba orando por una persona y Dios me respondió. Y luego estaba viviendo yo un problema en el cual clamé al Señor y Dios me lo solucionó. Y empezó a contar todas las cosas que Dios había hecho en su vida. Y le agarró la mano al pastor, le decía, gracias pastor, gracias. ¿Qué necesitaba él? Que nuevamente recordara las maravillas de Dios en su vida. Recuerda todo lo que Dios ha hecho.
que Dios nunca te dejó ni te desamparó. Dale al Señor un aplauso. Él prometió: nunca te dejaré ni te desampararé. Vamos a adorar al Señor, iglesia. Adoremos con alegría, con todo el corazón, Señor. Te doy las gracias, Jesús, que tú nos has permitido, Señor, conocer que tu palabra es real y verdadera, Señor. Somos nosotros los que a veces dejamos que nuestra fe se nos escape de las manos. Señor, afirma nuestros corazones en tu palabra, en tus promesas, en tu fidelidad, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga, iglesia. Que Dios bendiga a todos los que se conectaron en línea. Que esta palabra te sirva de aliento. No sé por lo que estarás pasando, pero Dios te dice: confía, cree, yo vivo, te dice el Señor. Él vive, aleluya. Dale la gloria al Señor. En mi mesa nunca ha faltado. Tu proveedor no has fallado.